Buenas tardes, amigos y amigas. Aquí nos encontramos un domingo más en el programa Conciencia Planetaria, Foro Holístico Iberia. Ya sabéis que estamos emitiendo desde Barcelona, desde España, para el mundo. Y hoy me encuentro acompañada con un día más por Encarna, mi colaboradora. Buenas tardes y amiga. Buenas tardes, Lola. Buenas tardes a todos. Por Christian Koch. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. ¿Vale? Dentro de un momento, Cristian es cocinero. Él se define como explorador en bioenergía. Nos explicará ese concepto. Y bueno, decirles que estamos aquí, colaboran con nosotros Producciones Amate TV y también Sincrodestino Europa, el cual represento yo también. Decirles también que tenemos un correo electrónico al cual pueden dirigirse para cualquier duda, cualquier tema que quieran hablar con nosotros, o bien si quieren venir aquí al programa, estamos abiertos, ya lo dije desde el principio, al diálogo en clave de amor, en clave de conciencia. Aquí estamos abiertos. Y el correo electrónico es foroiberia@planeta2013.tv. ¿Vale? Sin más, empezamos conociendo un poco más de Cristian. Cristian. Hola. El nombre de Koch, Cristian, ¿de dónde viene? Koch, ¿qué es? Bueno, Koch en concreto significa cocinero en catalán medieval. Y pues lo adopté, este nombre, y me lo integré, porque cuando yo estoy en cocina, yo me siento cocina, y en esa versión de mí, cuando estoy cocinando, pues, y lo que me conocen, las personas que me conocen desde ahí, pues el nombre que les comparto es Christian Koch. Cristian el cocinero, ¿no? Pero realmente es para incluir Cristian y la versión de cocinero que hacen uno. Somos cocina en ese momento. Me hace gracia que hagas esa aclaración, porque la primera vez que he escuchado tu nombre y tu primer apellido, Koch en Valencia no es una pasta, sino una coca, muy típica en Valencia, y pensé, pues a lo mejor es que es un apellido valenciano, ¿no? De la provincia de Valencia. Bueno, pues nada, sabemos que es medieval, un apellido medieval. Sí, en catalán medieval. Me hizo mucha gracia porque yo lo he recogido de un libro que se llama El Llibre de Koch, que es el primer manuscrito traducido al catalán por el Mestre Robert. Mestre Robert se deduce que es un cocinero que cocinaba para la clase alta. Y bueno, entonces es una cocina muy ancestral. El nombre viene de algo ancestral. Yo me considero catalano andaluz, y entonces, por tener en cuenta todo el tema energético y todas las energías que me han traído aquí, que es la recogida que hago en cocina, ¿no? Tener en cuenta todas las energías para elaborar una receta lo más equilibrada para el momento presente. ¿Cómo se llega a sentir Cristian como Cristian cocina? ¿Cómo llego a sentirme Cristian cocina? Pues es un paso de pensamiento lineal, ¿no? Yo podría, si me digo Cristian el cocinero, entonces yo me estoy dejando en cuenta, no dejo de tener en cuenta unos aspectos de mí, que hacen mi totalidad. Porque yo no solo soy el cocinero, yo soy Cristian el que tiene emociones, yo soy Cristian el que se siente pues con más amor, más cerrado en ese momento. Entonces, al aceptar todas esas sensaciones, ¿no? Y al relacionarme con el alimento y al decidir qué cocciones voy a utilizar para ese momento en el que voy a cocinar, entonces, pues al sentirme Cristian y a sentirme que soy cocina, yo soy un elemento más de ese proceso energético. Yo soy muy visual a la hora de que escucho a las personas o me explican algo. Soy como muy visual, ¿no? Voy haciendo toda una película. Y ahora mismo estabas explicando esto y te estaba imaginando, o sea, como Cristian poniéndose como de guinda de pastel, ¿no? O sea, esos sentimientos que tú efectúas, o sea, que tú tienes en el momento de elaborar lo que en ese momento decidas o tengas que hacer, me has transmitido directamente, pues, que como si
físicamente cogieras esa parte de amor y la estuvieras poniendo como guinda en un pastel, físicamente. Me acabas de transmitir eso, directamente. Me encanta. Qué Gracias. sensación más bonita. Gracias. Gracias porque justamente esa guinda en el pastel es con la que yo conecto que hemos desconectado en la cocina, a la hora de elaborar una receta. O sea, yo, como explicaba antes, es un paso del pensamiento lineal y ahora continúo, pensamiento lineal a pensamiento simétrico. Cuando mi pensamiento tiene simetría, entonces estoy conectado a mí, a todo lo que en mí sucede. Yo no soy solo unos pensamientos, yo también soy unas sensaciones y desde ahí se crean mis pensamientos y eso me monta en una actitud, en un estado. Ese estado, el estado de las sensaciones, cuando yo las hago conscientes, entonces, bueno, conocemos, ¿no?, el tópico de cocinar con amor. O vamos a conectar ahora por un momento, en el momento cuando nos vamos al recuerdo de esta receta me recuerda a las que comía en casa, ¿no?, a la que me hacía mi madre. Esa es la guinda del pastel, ¿no? A donde yo trato de llevar, acompañar a la cocina y a la persona que quiere cocinar, es a que no solo dependa de esa receta que le hacía la abuela o esas lentejas que cocinaba mi madre, que parece que solo las podía comer allí. No, sino que cada receta abarque, porque lo que nos está diciendo esta relación de la receta de la madre, la receta de la abuela, nos está diciendo toda esa comprensión holística, esa conciencia de todo lo que necesita mi hijo o mi nieto en aquel momento. Entonces yo no solo me estoy comiendo la parte material del alimento, yo me estoy comiendo también el estado, el alma que le pone la persona que siente la cocina, porque en ese momento esa madre y esa abuela me están sintiendo a mí y están sintiendo lo que hacen con ese sentimiento que tienen las madres tan especial. Sí. Y de amor incondicional. Cristian, estás hablando de la cocina de la abuela, pero cuéntanos tus antecedentes, porque en tu familia me parece que hay más de un cocinero, ¿no? Cierto. Sí, y bueno, pues por parte de mi madre, mi abuelo ya se dedicaba a la cocina y se dedicaba a la hostelería en general y pasó por la cocina durante muchos años. Bueno, como bien decía antes, ¿no?, mi parte andaluza, pues él estuvo tanto en la parte de Ronda como también viajó a Tánger en la migración y luego pues llegó a Barcelona, donde ahí montó un restaurante. Anteriormente había estado en hoteles, había llevado un casino y había dirigido grupos tanto de camareros como de cocineros. Al llegar aquí montan su restaurante donde, bueno, se alimentan de muchas formas. Aquí pues introducir que la alimentación no es solo sólida, también hay alimentación no sólida. Entonces ellos lo llevan a un restaurante donde sigue haciendo de cocinero y mi abuela también desarrolla su papel de cocinera en este restaurante. Luego pues mi madre conoce a mi padre pues se dedica en ese momento a la hostelería y donde yo desarrollo mi infancia es en el restaurante familiar, donde mi padre y mi madre también, como en la versión de los padres de mi madre, pues mi padre también hacía de cocinero y mi madre le daba toque a unas recetas que ella pues las tenía por la mano. Y ahí vuelvo, ¿no? Las tenía por la mano porque son esas recetas que uno le pone una entrega especial, ¿no? Una entrega especial que es muy normal, ¿no? Nuestros ancestros era lo más normal, ¿no? Siempre se vivía en esa entrega, ¿no? La entrega porque valorábamos, antes se valoraba mucho más el alimento que teníamos porque era una agricultura cercana y era lo que teníamos para comer y era eso lo que nos ofrecía ese día y esa época. Entonces es ahora, ¿no?, cuando, y es una de las funciones, aprovecho por compartiros, una de las funciones que yo siento, compartir esta cocina desde esta conciencia que no es nuevo, es una conciencia ancestral. Yo tengo la gracia de poderle poner palabras a los procesos, pero realmente es algo muy sencillo, es una conexión con la intuición y es un saber que comer es una necesidad básica
y agradecer a la madre tierra y a los productos naturales que han crecido con los elementos naturales, tanto efectos cosmológicos como condiciones climáticas, y todo esto hay una energía sólida, ¿vale? Hidratos de carbono, magnesio, etcétera, pero también hay una energía que no se ve, ¿no? Y hay una energía pránica y bueno, y todo el proceso de las plantas, de la clorofila, y ya no solo procesos químicos. Entonces todo esto, ahora, gracias a todo el conocimiento que nos llega, pues yo lo he unido y me resulta más o menos fácil explicarlo. Pero realmente es una cocina desde la intuición y la conexión con lo natural. O sea, es así como llegas a sentir la energía, ¿no?, de los alimentos, ¿no? Sí, yo la siento primero porque los alimentos la tienen. Los alimentos también son cocina. O sea, el alimento, la zanahoria, es semilla, es brote, es planta. Cuando el hombre, nosotros la recoge del huerto cambia su función. Antes su función era crecer y expandirse como una unidad, y ahora va a compartir todo ese proceso anterior con nuestro proceso, que es un proceso de necesidad física, necesidad energética, mejor dicho, y en ese momento es una parte de la cocina que va a colaborar en nuestra receta para cubrir nuestra necesidad de ese aquí y ahora. Dicho así, te imaginas a las zanahorias saltando por encima del mármol, ¿no? Cayéndose a la cazuela ya solas, ¿no? Hoy día estoy aquí vengo a alimentarte de energía, ¿no? Así es. Para llegar a toda esta vorágine que estás metido, no sé si preguntarte, ¿qué has estudiado o qué estás estudiando? Qué bien preguntado. Claro, porque primero de todo yo no dejo de aprender. Cada experiencia, cada vez que entro en la cocina y decido formar parte de ese espacio, no hay momento igual. Entonces es un momento de aprendizaje. Y entonces, claro, yo llego aquí por un recorrido personal, profesional, y entonces me llega una serie de decisiones. Yo, pues bueno, sí me he criado en una familia de restauradores y yo desde muy pronto, muy jovencito, pues empiezo en el mundo empresarial, en el mismo ramo, donde desarrollo diversos proyectos de hostelería y pues una cafetería, un restaurante, etcétera. Hasta que, bueno, yo en este proceso pues me intereso porque agradezco a que siento que siempre he intentado hacer lo que me gusta, ¿no? Entonces yo estudié, pues pasé por sommelier, enología, coctelería, conectando con la esencia, mezclar pues los aromas, los sabores, los alcoholes y haciendo una bebida. Y yo recuerdo que en esos momentos ya conectaba con el cliente también. O sea, ¿cómo está usted y cuál va a ser la bebida que le apetece en este día? Entonces ahí se crea una relación muy bonita con la esencia de los productos más el momento. También estudié cocina en la escuela de cocina más antigua de Barcelona, que es la Escola Bellar. Por definir un poco una parte de la historia, separar, ¿no? Yo me dedico al mundo empresarial desde muy jovencito, conecto con sommelier, enología, coctelería, cocina, unas profesiones que van conectadas a las esencias. Y a cómo jugar con ellas. Tiene mucho que ver aquí también el proceso alquímico. Entonces, en algún momento de mi vida, hay una serie de cambios, ¿no? Entro en una crisis de mi mundo exterior y me doy cuenta de que mi mundo interior pues está totalmente en caos. En lo que yo decido, pues una búsqueda hacia un conocimiento interior. Entonces aquí pues me encamino hacia
me encamino, empiezo un viaje y encuentro, ¿no? Y encuentro, pues, en el mundo, pues, más espiritual, más místico, en las terapias alternativas, pues otro tipo de formaciones y una serie de experiencias que me van llevando al lado de unas personas, personas podríamos llamar maestros, unas personas que tienen muy clara su misión, visión y han desarrollado unos conocimientos, y donde voy adquiriendo, pues, conocimientos en espiritualidad, en energía, en cocina energética, paso por la macrobiótica. Y entonces yo todo esto lo voy llevando, como buen explorador que me considero, lo voy llevando a mi experiencia, lo voy integrando. O sea, yo me llega la información, me doy cuenta de lo que eso puede hacer en mí, o lo que eso ya está haciendo, y lo que me interesa y decido es, pues, vivir con conciencia esa información. Eso sobre todo me lleva, pues, a por qué me gusta tanto cocinar, ¿no? Donde yo voy recibiendo de estas formaciones y encuentros con personas y experiencias con grupos desde la perspectiva energética, pues vivir un menú, como muy bien te decía al principio de la pregunta, vivir un menú es para mí aprender, donde puedo aplicar lo que ya conozco, lo que sé, más el conocimiento de la información en el maridaje que se hace energético de el grupo de personas o la persona para la cual yo cocino, en qué punto energético está, qué necesidad energética requiere para continuar con sus retos a lo largo del día, y todo eso, elaborándolo en el centro alquímico que es la cocina, gracias a las cocciones, a los tipos de cocciones y a la energía del alimento, pues elaboro ese menú adecuado, esa receta que es medicinal y equilibra ese momento en ese aquí y ahora. O sea, una vez has hecho esa investigación o ese camino interior tuyo, hay un cambio brutal a la hora de satisfacer las necesidades del cliente. Porque tú antes, por ejemplo, hablabas de sommelier, y entonces normalmente tú vas a un restaurante, te viene el sommelier y adecuándose, evidentemente, porque es su trabajo, al menú elegido o lo que has elegido para comer, él te asesora en qué tipo de vino es el más adecuado para... El que te ofrece. Exacto. El que te ofrece la casa en ese momento. Pero ¿qué pasa? Entonces, cuando entra en juego otro ingrediente, que es la situación anímica, energética del cliente, ¿qué pasa? Claro, con este ejemplo, yo ya veo que es la definición de mi proceso. En lo más concreto, es un ejemplo, ¿no?, de mi proceso. Sí, el sommelier contiene un inventario, un almacén de vinos, ¿no? Sabe el listado de la carta, listado de platos que el cocinero ha desarrollado en esa carta, y entonces viene una mesa. Claro, el sommelier ofrece un vino y lo marida con la suma de los platos, ¿no?, que se han pedido en la mesa. Bueno, hasta ahí todo es estupendo. Hay una sinergia en las energías tanto de los alimentos, gusto, aromas, texturas, sabor, composición. Y entonces hay un vino, hay una bebida, vino cava, vino espumoso, incluso cerveza o aguas, ¿no? Y él ofrece. Cuando yo me adentro en el conocimiento de mí mismo y conecto con la cocina energética, la macrobiótica y la experimento, eso produce unos cambios en mí, donde se convierte que para mí el cocinar no es solo comer y ya está, o no es solo saciar un momento de falta de apetito o ganas de apetito. No, yo en ese momento me doy cuenta que la alimentación, lo que yo ingiero y cómo lo ingiero y cómo cocino lo que voy a ingerir, produce en mí unos beneficios de equilibrio energético. A partir de ahí, por ejemplo, Cristian anteriormente era casi hiperactivo, ¿no? Y de seguida pues se despistaba y vivía muy afuera de mí. Cuando yo empiezo a integrar la cocina energética, los cereales integrales, que me dan un combustible de absorción lenta. ¿Qué quiere decir esto? Que su energía se va
deliberando conforme mi cuerpo la necesita. En comparación con el azúcar me da el efecto ascensor, ¿no? ¿Qué quiere decir? El azúcar yo ingiero y en 15 segundos ya empiezo a sentir unas palpitaciones, que eso se define a una subida energética. Pero al igual que sube, por eso efecto en el ascensor, baja, ¿vale? Ahí, tal y como va ese movimiento, también van mis emociones, mis pensamientos. Claro, mis emociones mueven sensaciones, esas sensaciones generan pensamientos, y depende de en qué frecuencia esté montado, como no tengo un control de todo eso, pues claro, Cristian estaba subido antes en ese tipo de frecuencias. En el momento que yo voy integrando los cereales integrales, las legumbres, las verduras autóctonas de temporada, todo eso, yo voy ingiriendo un tipo de alimentos de energía moderada, que lo que yo percibo es una energía moderada en mí, a lo largo del día. Esto, ¿qué diferencia hay con ese sommelier que ofrece el vino teniendo en cuenta solo los platos de la mesa, a que yo tengo en cuenta ahora también el estado energético de la persona? Pasamos de ser una cocina que, a la vez que es una cocina sensorial, es una cocina visual, creativa, en la que intervienen todo un festival de sabores, texturas, aromas y colores, también está produciendo una energía en mí. Entonces, si yo tengo en cuenta la energía, si ese sommelier tiene en cuenta la energía de los comensales y ofrece esa bebida que va a combinar de forma energética en la mesa con todo, entonces estamos haciendo un acompañamiento holístico de lo que vamos a comer. Y holístico porque tiene en cuenta todas las partes, y lo que busca es el equilibrio de ellas para que en ellas se pronuncie, se exprese, se manifieste un todo armónico, estructurado, no un tono en dispersión. Estabas diciendo lo del azúcar y me ha venido en mente, a la mente los niños. Importante, creo, por lo que has dicho, no darles desayunos ricos en azúcares, porque es ir al colegio y van de subidón, pero a media mañana catacloc, ¿no? Pues ahora estoy viendo la importancia de ese alimento de cereales que tú dices, en la que pueden ir abasteciéndose de esa energía necesaria a medida que va transcurriendo el día, ¿no? De esto que me dices, yo destacaría primero de todo azúcares, ¿no? O sea, entendamos por azúcares cuáles son los saludables y los que no benefician, ¿no? O sea, los que están refinados no son tan beneficiosos. ¿Qué sucede? Que las moléculas que forman el azúcar de forma natural en un alimento, cuando la proceso, estoy potenciando la fuerza de esa molécula. Entonces, ¿qué sucede con el azúcar refinado? Que el jugo de la caña de azúcar yo lo solidifico y lo proceso, lo llevo a un proceso, voy a sacar más cantidad y de cada cantidad voy a tener más intensidad. Entonces, el impacto en el niño, llevar el azúcar es... Entendamos el azúcar, el carbohidrato, como combustible. Entonces, entendiendo esto, si nos fijamos que los azúcares naturales, y ahí podemos entender que son de carbohidratos de absorción lenta, hay frutas que la absorción de ese azúcar va a ser más rápida, ¿no? O va a contener mucho más azúcar. Pero cuando es un azúcar de calidad, el impacto en el niño va a ser de calidad. Cuando es un carbohidrato de absorción rápida, nos va a liberar un combustible rápido. Entonces vamos a tener una energía de empuje, y un niño ya tiene una energía natural por sí mismo, que si le sumamos o si lo potenciamos esa energía con una energía de inyección, ¿no? De inyección, de propulsión, entonces poder gestionar sus emociones, sus pensamientos, sus decisiones, el niño a más velocidad, es cuando tenemos pues niños hiperactivos o niños que no pueden gestionar sus emociones. La alimentación en los niños, sobre todo en esa época, el niño no necesita
necesita carbohidrato, necesita de todo, pero sobre todo se está construyendo ese ser, está en proceso de construcción. Lo que necesitaría es la proteína. Entendamos la proteína como el elemento que nos reestructura, que nos construye. Entonces, hay que observar, ¿no? También has hablado de horarios. El niño necesitará combustible para ir a desayunar. Entonces, vamos a poner un ejemplo, pues unos copos de avena, o un desayuno, una crema de arroz integral. Una crema de arroz integral, entendamos también su cocción. Una crema de arroz integral se hace con 5 partes de agua y una de arroz. Y la tenemos cocinando la noche anterior con una ramita de canela para el dulzor durante 1 hora y media aproximadamente. Entonces, ahí entendemos el proceso energético. Es una cocción con tapa durante un largo periodo de tiempo a fuego lento. Es una energía de estabilidad. Ahora ya incluso yo al explicarla conecto con ese tipo de energía. Me da una calor interior, me da calma. Entonces, y estamos añadiendo carbohidratos de absorción lenta, que es energía que se va a deliberar en el niño durante todo el día. Realmente conectas con la energía con una facilidad, porque a mí me tienes hipnotizada totalmente, Cristian. La verdad que es una pasada la conexión que tienes y la atracción que tienes. No me extraña que eres un mago en la cocina, realmente. Realmente el concepto que tú tienes de cocina, para nada, el de siempre que llegas a casa me encuentras en la cocina embadurnada de harina con las manos en la masa. Ese concepto ya hay que quitárselo de la cabeza. Muy bien, qué interesante. Cristian, ¿cómo entras en esa cocina bioenergética consciente? ¿A quién te encuentras por el camino? ¿Quién crees que son tus maestros, tus guías? Explícanos cómo va por ahí. Bueno, mis maestros, yo quiero empezar diciendo que mis maestros son todas las personas y experiencias que me encuentro en cada vez que tengo la oportunidad de cocinar o compartir, o cada vez que me preguntan cómo cocinas o cómo podemos cocinar esta noche o cómo vamos a hacer este menú. Luego, maestros en potencia los niños. Sí que a lo largo de mi vida he absorbido, en esta última época, he absorbido unos conocimientos y han sido como puntales en los cuales yo me he dado cuenta de las capacidades que tiene el momento cocina, el momento de elaborar una receta, y ha sido gracias a la información de diferentes personas con las que he compartido vivencias. Pues estuve 2 años viviendo en la casa de Josep María Fericlà, investigador en chamanismo. He estado estudiando con Montse Bradford. Josh Oshawa en macrobiótica también ha sido un puntal, un referente en un periodo muy importante de mi vida, integrando pues sus regímenes. Tuve la oportunidad de conocer todo el movimiento y al mismo Roy Littleson, donde promueve el mensaje de la semilla, el mensaje del arroz integral, del maíz, y donde promueve lo importante que es tener una buena calidad de sangre. En todo esto, pues, soy muy autodidacta y como me apasiona todo el tema de la alimentación, pues veía que me faltaba una parte de bioquímica, entonces ahí pues conecté con todo el estudio y desarrollo de Olga Cuevas. Y ahora últimamente, sobre todo con quien estoy muy conectado en tema de holografía y una visión cuántica, es Luis Frutos, donde pues uniéndolo a la pregunta, o sea, dentro de la pregunta que me estabas formulando de cómo entro en la cocina, pues claro, o sea... Consciente, en la cocina consciente. Exacto, gracias, Lorna. En la cocina consciente es, pues, con conciencia. Si no, no entras. Y con todo lo que soy. Y todo lo que soy es todo este trayecto de vida. Y este trayecto de vida es toda esta información. Yo soy consciente gracias a que integro la información. ¿Y cómo la integro? En la cocina yo visualizo 3 esferas. Estas 3 esferas, como veréis en el logotipo que tengo, donde se define muy bien a modo visual,
pues el momento de cocina. Son 3 esferas, que es el ser, yo, cuál es la energía que debo restablecer, que quiero restablecer. La otra parte es el alimento. Entonces, dentro del alimento es con qué voy a crear la energía. Y la otra parte son los estilos de cocción, las técnicas culinarias. También se puede dar el caso, tengamos en cuenta, alimentación no sólida, también se puede dar el caso que ese día decida no cocinar, ayunar. Entonces, hay una alimentación no sólida y hay también una observación de qué necesito, ¿no? Cuando yo decido ser cocina, me gusta repetir esto de yo soy cocina porque es muy importante el pasar de forma de pensamiento a forma de pensamiento. Si yo decido ir a la cocina con el pensamiento de quiero una pizza y solamente voy a buscar esa sensación de pues el sofrito de la pizza, el queso fundido y además todo el ritual que hay alrededor de la pizza, ¿no? La cervecita... Se me está haciendo la boca agua, Cristian. Todo esto está genial, ¿no? Y ahí estamos moviendo ahora sensaciones, ¿no? Estamos creando el holograma de la pizza y la cerveza y tenemos un referente. Pero si yo te digo que la pizza lo que te está diciendo es que necesitas energía más activa y minerales. Porque la pizza, pues vamos buscando un sabor salado. Entonces lo que nos truco, si empezamos a decidir cuando voy a cocina, yo estoy en esa forma de pensamiento, pero esa forma de pensamiento, soy ese pensamiento, y ser ese pensamiento es entender por qué decido esa pizza. Entonces, estará bien, yo soy libre, mi libre albedrío, mi libre albedrío va a decidir, pues hoy vivir la experiencia en la pizza, con la cerveza y todo ese ritual, y va a ser genial. Pero a lo mejor, después de esa pizza, pues voy a tener que coger unos libros, ¿no? Y pues seguir desarrollando pues mi trabajo, ¿no? Aquello que yo, el reto que he decidido ese día. Entonces, si yo me veo como una pizza y me veo una cerveza, pues mis capacidades de concentración no van a ser las mismas que si realmente lo que hago es remineralizar, que es el efecto energético que me está pidiendo el cuerpo, y tener un combustible para poder estar con una energía estable con esos libros o con el ordenador. Entonces, cambiar de forma de pensamiento, o más que cambiar, pasar a tener esa conciencia, pensamiento, es tener en cuenta, ¿no? Tener en cuenta todas las energías con las que estoy conectando. O sea, os he hablado de 3 esferas. Entonces, si yo tengo en cuenta en el yo soy mi constitución y condición energética. Mi constitución energética yo no la elijo. Depende desde qué perspectiva cultural o espiritual, el alma o la energía que decide ser una persona, ¿no? En esa familia, en ese seno familiar, y esa familia está en una zona geográfica. No es lo mismo que uno que nace en el trópico que otro que nace en el centro de Europa. Eso es mi constitución. Yo crezco, yo nazco y no lo elijo ahí. Lo que sí que elijo es mi condición energética. Si yo entiendo y tengo en cuenta esto, ya tengo una información. O sea, vamos a hacer una receta que nos va a equilibrar un momento energético. Entonces, tener en cuenta todas las energías para llegar a hacer esa receta es poder cocinar de una forma holística y consciente. Segunda parte, tener en cuenta los alimentos, ¿no? Yo conozco el día en el que estoy. Estamos en marzo, muy cerquita de la primavera. Estamos en la transición del invierno a la primavera. Entonces, en los huertos, y depende en qué zona geográfica estemos viviendo, pues se da un tipo de cultivo. No es lo mismo estar a 2000 metros que estar a pie de playa. Eso me habla de mi yo
vive en una zona y con unas condiciones climáticas y así mi energía se mueve. Así la energía de los alimentos también crece en ese mismo espacio geográfico. Y a la vez, yo entendiendo estas energías, y pues entonces me voy a los estilos de cocción, que es esta otra esfera. Entonces, yo conecto con unos 20-24 tipos de cocción y cada uno transforma la energía hacia otra. O sea, un escaldado abre, aligera, deja la verdura crujiente. En cuanto a un estofado, que es con tapa y una cocción de 40 minutos, primero que elijo otro tipo de verduras, van a ser raíces, el corte también va a cambiar, va a ser un corte rodado, unos pedazos gordos, porque la verdura va a estar cocinándose con tapa durante 35 o 40 minutos, un estofado largo, una energía de calor, de concentración. Entonces, mi mente decide o me dice, tengo hambre o quiero una pizza, pero entonces yo hago la transcripción. Yo no me identifico con esa pizza, ¿no? Yo, sí, me apetece pizza porque son mis referentes, pero si hago la lectura energética y me voy a hacer un menú medicinal, recordamos el dicho de Hipócrates, ¿no? Que el alimento sea tu medicina, ¿no? Para mí, otra frase que quiero añadir es cuando la alimentación es sana, los medicamentos, son innecesarios. Y ahí voy, ¿no? Si yo me baso en el concepto pizza, cerveza, o me baso en una alimentación no consciente, van a haber aspectos energéticos que no voy a cubrir. Y esa carencia va a destinar posiblemente en desequilibrios en el cuerpo físico. Porque hay una comunicación directa desde los órganos a nuestra idea de qué quiero comer. Entonces, supongamos que a mí me apetece dulzor, ¿no? Y lo interpreto así. Estoy interpretando algo que se desarrolla en la boca, porque en la boca es una comunicación, pero no solamente oral. También es una comunicación entre los órganos a mi mente, a mi pensamiento. Entonces, si yo necesito dulzor, si yo hago un pequeño repaso, ¿qué me ha pasado hace una hora o hace dos? Un ejemplo hipotético, puede ser que haya tenido una discusión con mi pareja y se me hayan removido emociones que lo que necesite sea un abrazo. Pero en ese momento, como este conflicto, pues con mi pareja, y pues puedo cubrirlo con la alimentación. Es el estómago, el bazo y el páncreas, el grupo de órganos que está conectado al sabor del dulzor. Entonces, si yo siento dulzor, es que se me han removido posiblemente las emociones con esa discusión. Entonces, si yo me cocino con dulzor y elijo alimentos moderados, que no sean alimentos expansivos, como sería esa pizza y esa cerveza, ¿no? La cerveza es de los alimentos más expansivos porque contiene alcohol, y la pizza es de los alimentos que está hecho con una harina con queso, con un sofrito y está hecho al horno. Entonces es extremo de contracción. Entonces, si yo elijo alimentos moderados, voy a tener voy a equilibrar esa apetencia del dulzor originado hipotéticamente por una discusión. ¿Sabes, Cristian? Perdona que te interrumpa, pero es que sabes que siento que tu alimento nos abraza. Es como un abrazo, ¿no? Un abrazo que nos está... A mí con esto último que estás explicando se me está haciendo la boca agua, pero antes de tragar saliva estoy como analizando qué es esa saliva que me está comunicando, esa saliva que se me está acumulando en la boca. Ay, bueno. Cristian nos ha prometido que ahora nos va a explicar cómo elabora sus menús. Estamos deseando escucharlo. Vale, voy a tratar de hacerlo. Lo mejor es muy fácil cuando estoy ahí sumergido en esa frecuencia de yo soy cocina. ¿Por qué? Es más sencillo, ponerle palabras
a lo que es una comprensión y una conciencia energética. Lo voy a explicar con un menú, con unos platos, que vamos a visualizar esos platos. Entonces os invito a que os abráis a que al escuchar el plato, para que podamos entrar un poquito en esta experiencia culinaria, que lo podemos hacer sin comer. Entonces, el contexto o el menú, vamos a empezar por el fin, ¿vale? El menú sería caldo remineralizante con verduritas mini. Cuando digo verduritas mini, se entiende por unas verduritas que están cortaditas pequeñas para poder llevarlas con la misma cuchara y poder tener una textura crujiente. Aquí realmente lo que estamos representando es una energía de recuperar, para recuperar minerales. Un caldo siempre es muy agradable, sobre todo en épocas de frío, y ahora que estamos en esta transición todavía no se ha marchado el frío y todavía no hemos integrado el calor. Una crema de guisantes con crujiente de zanahoria. La crema de guisantes, bien pasada por el pasapurés, nos deja una cremosidad sedosa, sería la textura. Y yo le pondría a esta receta miso blanco. El miso blanco también le va a realzar el dulzor al guisante y le vamos a acompañar con un crujiente de zanahoria. Otra vez la textura crujiente. Voy a dejarlo las sensaciones en abiertos, que se vayan integrando, acomodando en vosotros, porque ahora os explicaré para qué está maridado este menú. Una paella. Aquí en España la paella es una receta típica, es una receta así de domingo, de familiar, social, de fiesta, de reunión. En este caso la paella he escogido la quinoa, paella de quinoa con tempeh. Aquí la quinoa para mí es un producto que hay que utilizarlo con mucha conciencia. ¿Por qué? Porque la quinoa es un producto que no se cultiva aquí en España, es un producto que se trae de fuera y yo lo utilizo o lo recomiendo porque una de sus propiedades es depurar y nutrir, ¿no? Realmente no es un cereal, es una semilla y contiene una cadena de aminoácidos que se acerca a la proteína, a una proteína, no sería una proteína completa. Entonces, en casos de depurar, es un gran acompañante en nuestras recetas. Entonces, me paro aquí, ¿vale? Para que se utilice la quinoa como producto consciente, ¿vale? En este caso, la paella la presento paella de quinoa con tempeh. Tempeh como la proteína, una proteína fermentada que contiene microorganismos. En el mismo plato, porque yo siempre visualizo un plato combinado, ¿vale? En un plato combinado hay diferentes recetas que yo me sirvo y me construyo mi plato combinado. Entonces, calabaza a la plancha con romero y arroz integral salteado con especies. Finalizaríamos con unas peras al vapor napadas en salsa de avellanas. Esta salsa de avellanas estaría realizada con leche de cereales y kuzu como espesante. Una decocción de especies sería la infusión que finalizaría la comida. Este menú que yo presento es un menú que ha acompañado en concreto a unas constelaciones familiares. Entonces entendamos, unas constelaciones familiares es un menú de mediodía. Durante la mañana pues se consteló y por la tarde iba a haber más integración y alguna constelación si fuera necesario. Pero el meollo, el plato fuerte de constelar era por la mañana. Entonces yo tuve en cuenta, primero de todo, personas que no se conocen, que se encuentran, que van a compartir una experiencia en la que los ancestros intervienen, toda la formación genética del árbol genealógico de cada uno, pues se expone en una reunión de personas con el acompañante del terapeuta, y entonces lo que cada individuo va a vive ahí, es un movimiento de emociones y un desgaste con poco movimiento físico, importante tenerlo en cuenta.
Y con mucha apertura, ¿no? Y con unos procesos que se van a quedar como en abierto. Yo escojo estos elementos energéticos y entonces, teniendo en cuenta el clima y en la zona donde estamos, pues tengo unos alimentos. La Madre Tierra me ofrece, los huertos me ofrecen unos alimentos y pues he preparado estas cocciones. Por la tarde van a continuar, también tengo en cuenta de que van a continuar con una energía más de cierre, pero necesitan tener por una parte energía y por otra parte estar en una energía activa, con atención, para poder sostener el movimiento energético al que van a estar sometidos. Entonces, pues lo que me viene es el caldo, ¿vale? Para preparar la zona de estómago. La zona de estómago, quiero corregirme, o sea, el sistema digestivo. Vamos a empezar a calentar el sistema digestivo y ya remineralizando y comiendo, empezando a masticar, a mover la mandíbula. El mover la mandíbula es muy importante, la masticación, conciencia de la masticación, porque estamos descargando energía y también le estamos diciendo al sistema digestivo, estamos comiendo, y entonces eso significa que estamos haciendo la primera digestión que sucede en la boca, al masticar mucho. Con la crema de guisantes, esa energía de sedosidad y el crujiente de zanahoria, también estamos satisfaciendo textura crujiente y nos estamos satisfaciendo tensiones, esas tensiones que se han originado en las constelaciones. Con la paella, el siguiente plato es un plato típico que nos recuerda a la cocina de casa también y nos da esa parte social, ¿no? Por lo cual amalgama ese momento social en el que estamos compartiendo. Y bueno, las peras al vapor para este momento, pues las peras es la fruta aconsejada en esta época, cocinada para comerla después de las comidas y también nos ayuda a diluir los resfriados. Entonces estamos en este momento, porque a las constelaciones vamos a llorar, posiblemente, entonces no es que sea un resfriado, pero sí que se puede remover las mucosas. Sí, y entonces con las peras vamos a ayudarle a diluir esa mucosidad, y por eso también el kuzu. Acabamos con la decocción de especies como una infusión para seguir acompañando esa digestión que se va a quedar en nuestro cuerpo. No es una digestión pesada, con lo cual vamos a continuar con esa energía activa y de atención que también nos da las especies. Las especies las he puesto, ¿por qué? Para estar conectados con la energía, una energía más etérica. Un movimiento, las especies nos mueven de riñones para arriba, nos empujan la kundalini. Sí. Y esto sería un ejemplo de menú para acompañar unas constelaciones. Para los oyentes que nos están visualizando a través de Planeta 2013 y de los medios en los que nos extenderemos, ¿qué tipo de talleres ofreces? Claro, nos has dejado con el gusanillo, o sea que ahora di qué tenemos que hacer para llegar a aprender todo esto. Bueno, yo primero de todo, pues tener mi contacto es importante. Evidentemente, que lo puedes dar. Bueno, es cristiankoch@moviments.net y se escribe con CHRISTIANCOC @moviments MOVIMENTS.net, como suena. ¿Y el número de teléfono? Y mi teléfono es el 638 89 74 71. Y entonces los talleres que ofrezco, que propongo, son unos talleres vivenciales, en donde el protagonismo se lo lleva la cocina y las vivencias energéticas. Por una parte vamos a cocinar y por otra parte vamos a tener experiencias de mover energía. La energía es emoción. La emoción está totalmente conectada a la cocina y al alimento. Esto está conectada desde que nacemos.
Sí. Porque cuando nosotros nacemos nos cortan el cordón umbilical y mordemos el pezón de la madre, entonces no tenemos dientes, succionamos y nos entra dulzor, ese dulzor que os hablaba hace muy poquito. Mordemos el pezón de la madre, textura crujiente, ahí se marida la emoción, porque hasta que hemos succionado y hemos encontrado el pezón de la madre, se nos han empezado por primera vez a mover todas las emociones. Venimos de criarnos 9 meses, alimentarnos por el tubo por el cordón umbilical, nos lo cortan y ¡pam! Aventura de la vida. Hasta que no encontramos ese pezón y absorbemos la leche de nuestra madre, o somos alimentados por ese nutriente, no empezamos a equilibrarnos. Ese calor, ese dulzor. Entonces, satisfacción es lo que se mueve. Es lo que nace con esa succión. Por eso la textura nos satisface, la textura crujiente. Por eso el dulzor nos cubre las emociones. Y ahí viene, no es que yo me lo invente, es que nacemos con eso, o sea, nacemos con un pan bajo el brazo, de alguna forma. Pues los talleres va a ser muy importante conectar con las emociones, conocer nuestras emociones y cómo se mueven las emociones y conectar con el aspecto energético. Recordemos, la emoción es energía en movimiento, emotion. Y entonces, talleres vivenciales y acompañamiento. ¿Qué es eso del acompañamiento? Explícanos. Sí, acompañamiento es lo que he estado haciendo hasta ahora, y ahora es cuando estoy desarrollando estos talleres más estructurados. Acompañamiento es donde la información fluye entre varias personas. No hay nadie que imponga, yo no estoy creando un dogma, sino ni yo ni nadie, sino yo tengo una información y cuando alguien está interesado en conocer recetas o cambiar su tipo de alimentación o saber más de cocina, o un grupo me pide que cocine, yo lo que realmente estoy haciendo es acompañar con la cocina, porque en ese momento soy cocina, y describo lo que sucede y cómo me muevo en esa cocina y con el alimento. Y es desde ahí, ¿no? Desde ese acompañamiento, la persona recogerá lo que necesite. O sea, la persona, ya sea por una necesidad más física o mental, o sea por una decisión social, entonces se requiere un evento de cocina siempre que hay una reunión de personas y hay un movimiento energético. Cristian. Entonces lo que hacemos es acompañarnos siempre. Esta visión es más horizontal, más tribal. Realmente esta versión de Cocina Consciente no la teníamos y la verdad que hemos estado aquí salivando toda la tarde como nos contabas la experiencia, llegar hasta el origen del nacimiento con la primera succión, nos ha dejado impactadas, ¿verdad, Encarna? Sí, la verdad es que Cristian nos ha acompañado por el camino de la cocina, así que, Cristian, muchísimas gracias, ha sido un placer compartir contigo este momento, gracias por hacernos llegar la cocina que para algunas, y yo me incluyo, a veces es como un castigo. Sí, la verdad. Y nos has hecho ver otra visión realmente dulce y yo te lo agradezco de corazón. Yo, gracias a vosotras y a todos ustedes porque por dejarme acompañaros, es una oportunidad y quiero acabar diciendo que la necesidad nos lleva a la emergencia, pero la vida, no la emergencia como algo negativo y drástico, sino la vida se crea por emergencia. Y entonces el comer es una necesidad básica que nosotros, que es un placer acompañar. Pues aquí acabamos. Gracias, Cristian. Gracias, Encarna. Gracias a Producciones Amate TV, a Planeta 2013, Sincrodestino. Y aquí le remitimos de nuevo la próxima semana a Conciencia Planetaria, Foro Holístico Iberia. Les espero la próxima semana. Gracias. Gracias.